La administración de Trump no solo está usando la ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes. Ahora sabemos que ICE les da apenas 12 horas para decidir si quieren pelear su deportación y si no actúan a tiempo pueden ser expulsados sin juicios. Hoy te voy a contar cómo han salido a la luz estos nuevos procedimientos, qué está pasando con el caso de Kilmer Abrego, el salvadoreño deportado ilegalmente pese a tener protección judicial, que se ha convertido en todo un símbolo del tema migratorio, y también con Cristian, quien es un joven venezolano de apenas 20 años que fue enviado a la megacárcel de El Salvador, al CECOT, que todos conocemos, a pesar de tener un acuerdo judicial que lo protegía. Y no solo eso, esta semana también arrestaron a una jueza en Milwaukee acusada de haber ayudado a un migrante a evadir agentes federales dentro del tribunal. Además, te voy a contar cómo los jueces están frenando los intentos de Trump de castigar a las ciudades santuarios. Todo esto directo de los tribunales. Quédate porque te cuento más detalles de las últimas informaciones en materia migratoria en Estados Unidos. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y bienvenidos todos a este nuevo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Este es el episodio número 54 de esta tercera temporada y pues hoy vamos a hablar particularmente de distintos hechos importantes. ¿Por qué particularmente digo de distintos hechos importantes? Porque ahora estamos tratando de que abarcar más noticias para que les llegue más información en estos episodios del podcast y no solamente sea una. Cuando vayamos a hablar de un solo tema en particular, sí, en efecto, pues podemos ahondar en un tema, ¿no? Pero primero vamos a empezar el día de hoy con un caso que ha sacudido la comunidad legal o judicial esta semana. Es el arresto de la jueza estatal Hannah Duggan en Milwaukee, acusada de obstruir a agentes federales al ayudar a un inmigrante a salir de su tribunal para evitar ser detenido. Luego te voy a contar qué acaba de pasar en el caso de Kilmer Abrego García, el salvadoreño deportado por error. Esta semana el gobierno pidió una pausa en el proceso judicial y reconoció que está sosteniendo conversaciones diplomáticas con El Salvador después de semanas diciendo que no podían hacer nada para facilitar su regreso. También vamos a hablar de Cristian, un joven venezolano de apenas 20 años que pues también fue enviado a una megacárcel pues en El Salvador a pesar de que estaba protegido por un acuerdo judicial. La justicia acaba de ordenar que sea devuelto. ¿Qué más se sabe de esto? Porque además es importantísimo porque todo esto sienta precedentes en materia migratoria por lo que está pasando en este país. Bueno, tiempos difíciles y oscuros. En medio de todo esto salió a la luz un nuevo procedimiento de ICE que plantea un escenario todavía más preocupante. A los migrantes considerados como enemigos extranjeros se les estaría dando solo 12 horas para decidir si impugnan su deportación. Un margen mínimo para defender sus derechos antes de ser expulsados. Y además, un juez federal en California bloqueó el intento de Trump de castigar a ciudades santuarios prohibiendo que se congelen o suspendan fondos federales por no cooperar con las deportaciones en esta onda de Trump de quitarle los fondos a todos los que se opongan a él y a quienes o a instituciones, porque también ha pasado con las universidades, en las que no permitan que él meta sus manos allí, ¿no? Historias que muestran cómo el gobierno está llevando al límite las herramientas legales para acelerar las expulsiones y cómo los tribunales, a pesar de todo, siguen poniendo freno para proteger a los derechos fundamentales de los migrantes. Ya vamos a comenzar, pero antes, hablando de oscuridad, yo siempre les digo, una forma directa de comunicarse de que tengamos ahora este espacio directo sin algoritmos, sin intereses de corporaciones ni de gobiernos, es mi boletín de Substack. Es fácil, es gratis en su nivel más básico. Hay otros niveles que usted puede apoyar más allá si se suscribe y quiere apoyar este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder. Pero el nivel más básico es gratis y le va a llegar boletines informativos a su bandeja de entrada, noticias de última hora, resúmenes de los episodios, todo sin intermediación de nadie. Recuerde que Substack está redimensionando, está de cierta forma se está acogiendo a periodistas independientes
y en este caso repotenciando al periodismo y volviéndolo a la esencia de un periodismo independiente, un periodismo confiable, ¿no? Porque en medio de la oscuridad, el periodismo independiente es resistencia. Vayan y suscríbanse, ricardolohice.com. Les dejo el link aquí abajo y también aquí arriba en la pantalla. También puedes mandar super chats, super gracias. Y pues si están fuera de Venezuela, pues en Estados Unidos, cualquier parte del mundo. Y les pido por favor que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, le den me gusta, comenten y compartan. Si mandan super chats, los voy a leer en el próximo episodio. Bien, así nosotros arrancamos. La jueza estatal, Hannah Duggan, fue arrestada este viernes en Milwaukee, Wisconsin, acusada de haber ayudado a un migrante a evadir agentes federales dentro de su propio tribunal, como usted lo escucha. Esta es la acusación que se le hace, pero esto es un caso muy delicado por lo que implica la detención de una jueza en estas condiciones y por lo que se le está acusando. Según la denuncia penal presentada por el FBI, la jueza habría escoltado al migrante Eduardo Flores Ruiz, ciudadano mexicano que enfrentaba cargos menores, por una puerta lateral que estaba reservada para el jurado, mientras agentes de inmigración de la DEA y el FBI esperaban afuera para detenerlo. De acuerdo con los documentos del caso, la jueza fue notificada de que existía una orden administrativa de arresto en contra de Flores Ruiz, pero aún así decidió sacarlo del recinto por una vía no pública, según dicen. El FBI afirma que ella estaba, cito, visiblemente molesta y tuvo una actitud de confrontación y molesta cuando fue abordada por los agentes, y también les habría dicho que hablaran con el juez principal del condado antes de regresar a su sala. Tras su arresto, Duggan fue presentada ante un tribunal federal a solo una milla de su propio juzgado. Quedó en libertad bajo palabra. La acusan formalmente de obstruir un procedimiento de una agencia federal y de ocultar a una persona para evitar su detención. El director del FBI, Kash Patel, escribió en las redes sociales que Duggan fue arrestada por desviar intencionalmente a agentes federales. Esto en medio de la lucha, de la batalla que se da entre el Ejecutivo y el sistema judicial de justicia estadounidense. Está ocurriendo esto en estas circunstancias, ¿no? La reacción no se hizo esperar. Christopher A. Wellborn, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal, expresó su alarma por el arresto de una jueza en funciones y dijo que esto pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Usó palabras textuales las siguientes, cito: la democracia estadounidense se basa en la independencia del Poder Judicial. Una acción retaliatoria del Ejecutivo que parece socavar esa base exige nuestra vigilancia absoluta y es una respuesta, y también una respuesta contundente, dijo. Por su parte, el juez jefe del comando de Milwaukee, Carl Ashley, informó que los casos asignados a la jueza Duggan serán manejados por otro juez y declinó hacer más comentarios. Este no es el primer caso de este tipo. Durante el primer gobierno de Trump, una jueza de Massachusetts también fue acusada por el Departamento de Justicia de obstruir a agentes de inmigración tras permitir que un migrante saliera por la puerta trasera para evitar su detención. Aquellos cargos fueron retirados después de que la jueza aceptara someterse a una investigación disciplinaria. Sin embargo, la Comisión de Conducta Judicial de Massachusetts mantiene cargos disciplinarios abiertos en su contra. El caso de Wisconsin reabre un punto de fricción que, ha sido un contraste en este debate. ¿Qué pasa cuando un inmigrante que enfrenta cargos menores se presenta a un tribunal estatal y al mismo tiempo es buscado por agentes federales de inmigración? Para muchos gobiernos locales, permitir que ICE haga detenciones dentro de las cortes desincentiva que las personas se presenten a responder por temas menores, lo cual, en lugar de proteger a la comunidad, puede hacerla más vulnerable. Y ahora, por ayudar a alguien a salir por una puerta lateral, una jueza estatal podría enfrentar una condena federal. Ojo, todo esto está por comprobarse, todo esto está en proceso y ha de ser la misma justicia la que determine si eso fue así, si los cargos que se le imputan
son reales, si se pueden comprobar, y yo todo el tiempo lo digo aquí, porque recuerden que en este país tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, y es lo que defienden las organizaciones de derechos humanos y proinmigrantes, el debido proceso, en el caso de los migrantes que se les está violando el debido proceso, y ahora con esta ventana vamos a decir, que le están dando tan corta para la defensa, pues esto enciende las alarmas. Además, el precedente de lo que está haciendo Donald Trump atacando a la justicia con este tipo de acciones, será la misma justicia la que determine si hay culpabilidad o no, pero si sale, vamos a decir, librada de estos cargos, pues esto sería un daño terrible para la democracia, como ha dicho activistas al respecto. Y si creías que ya con eso habíamos visto todo, pues esta semana también pasó algo inesperado en el caso de Kilmar Abrego García, que yo creo que ya todos estamos familiarizados con este caso, el salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump, a pesar de que tenía un fallo judicial que lo protegía desde hace años. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabíamos, lo que no habíamos visto hasta ahora es que, bueno, algo que puede marcar una diferencia en este caso es que esta semana, por primera vez desde que empezó esta batalla legal, el gobierno pidió una pausa. Una pausa en un proceso hasta hace nada está completamente bloqueado, trabado, y que parecía avanzar solo porque los jueces presionaban una y otra vez. El miércoles en la noche, la jueza Paula Sinis, la misma que había dicho que este caso debía resolverse rápido, aprobó un receso de una semana en la recolección de pruebas, lo que en inglés llaman el fact-finding. Y pues eso sería algo llamativo por sí solo, pero les digo, lo que lo hace aún más interesante es la orden de la jueza que dice que fue tomada con el acuerdo de las partes. ¿Y por qué es importante esto? Porque la defensa de Kilmar llevaba semanas exigiendo que se acelerara todo, que el gobierno respondiera por la deportación ilegal, y ahora aceptan una pausa. ¿Qué cambió? Según documentos judiciales, la administración dice que ha sostenido discusiones diplomáticas apropiadas con el gobierno de El Salvador sobre el caso de Kilmar. Y esa sola frase es un giro total respecto a lo que venían diciendo antes, porque hasta hace unos días la postura pública del gobierno era que no podían hacer nada, que la deportación ya había ocurrido y que ahora dependía de Bukele si lo dejaba salir o no. Incluso la Casa Blanca llegó a publicar que Kilmar, cito, no regresaría nunca. Hasta Trump publicó unas imágenes no verificadas de el migrante con unos supuestos símbolos en la mano de tatuajes de pandilla, cosa que este canal y yo como periodista no he podido verificar. Pero en la corte los abogados del gobierno ahora reconocen que sí están hablando con El Salvador, o por lo menos dicen que lo están haciendo, o sea, que tienen la intención, que ya lo están haciendo, ¿no? Uno de los abogados de Kilmar, Simón Sandoval Mochenberg, no quiso hacer comentarios esta semana por la orden de confidencialidad que pesa sobre el caso, pero sí dejó claro que su equipo legal no piensa aflojar la presión. Cito, no vamos a descansar hasta que lo traigan de regreso, dijo textualmente. Esta pausa llegó justo después de que un juez federal del cuarto circuito, estoy hablando de J. Harvey Wilkinson III, nombrado por Ronald Reagan, o sea, nada que ver con los demócratas, o sea, estamos hablando de un conservador, ¿no? Emitiera una decisión demoledora contra el gobierno, aún siendo apuntado por un conservador. Dijo que los argumentos legales que habían usado para justificar la deportación de Kilmar eran tan débiles que, y cito, amenazan con reducir el Estado de Derecho a la anarquía. Imagínense ustedes la gravedad de esta declaración. Esa frase no se dice todos los días en una corte de apelaciones federal. Y es justo después de eso que el gobierno cambia el tono. Ya no están diciendo que no pueden hacer nada. Ya no están diciendo que no tienen responsabilidad. Ahora piden una semana, en teoría, para resolver algo. Jeremy Fogel, un ex juez federal que fue director del Centro Judicial Federal aquí en Washington, lo dijo con claridad. Cito, mi lectura es que al menos están intentando negociar algo. Cierro la cita. Él no está involucrado directamente en el caso, pero reconoce o conoce cómo funcionan los tiempos y los gestos dentro del sistema judicial. Una pausa con acuerdos o acuerdo de las partes no es algo que pasa si el gobierno sigue negándose a cooperar. Para que la defensa acepte frenar, aunque sea por unos días, algo tuvo que haber, pasado allí por debajo de la mesa o sobre la mesa, como lo querramos llamar, pero que no es público.
La jueza Shinis también ha mostrado señales de impaciencia con la actitud del gobierno. Ha dicho que, bueno, si siguen desobedeciendo las órdenes judiciales, no descarta declarar en desacato a los funcionarios responsables. Pero antes de llegar a eso, pues quieren que se construya un expediente completo, o que sea como tal lo que se conoce un expediente completo para poder declarar al gobierno en desacato. Quiere pruebas, hechos, documentos. Y por eso había apretado el acelerador. Entonces, si ahora está dispuesta a dar una semana de respiro, es porque algo le hizo pensar que esa pausa podría ser útil, y estamos atentos a lo que ocurra, ¿no? Pero, sobre todo por las circunstancias, por el precedente que marca este caso, en la forma como fue deportado, en el abuso de poder, en la violación del debido proceso, en la violación de esta orden judicial que ya tenía, y pues todo esto está ocurriendo bajo la administración de Donald Trump. Gústele o no les guste. Haya votado usted o no haya votado por Trump. Le guste o no le guste Trump. Pero aquí es donde hay que poner atención, porque es que no sabemos qué promesas exactas hizo el gobierno. Todo está bajo el sello judicial. No sabemos si están realmente negociando la repatriación de Kilmer o si es una jugada más para ganar tiempo. Lo único cierto es que por ahora, bueno, que pasamos a un escenario donde no había diálogo a uno donde por lo menos hay una admisión de que están hablando con El Salvador. Pero si algo nos ha enseñado el gobierno de Trump el segundo gobierno de Trump 2.0 en estos pocos meses de su gobierno, es que no se puede confiar en lo que dice el gobierno. Después de semanas de decir que no había nada que hacer, ahora dicen que están haciendo algo. Es como el tema de los tariffs. Hoy te pongo un arancel, mañana te lo quito, hoy te lo bajo, mañana te lo bajo, esto se lo pongo aquí, el otro se lo pongo allá, después me arrepiento, después digo que no, porque sí, después no. Es una total contradicción, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo en términos discursivos y de acciones de gobierno, de la forma tan errática en la que está actuando este gobierno, ¿no? Entonces, después de afirmar que ya no era su responsabilidad, ahora pide un espacio para actuar. Entonces, esto no borra lo que pasó el 15 de marzo, cuando 3 aviones con más de 260 personas, específicamente venezolanos y salvadoreños, fueron enviados a El Salvador ignorando una orden judicial. Entre ellos estaba Kilmer. No borra el hecho de que terminó en una megacárcel construida para terroristas, ni borra su deportación, que fue reconocida como ilegal por el mismo Departamento de Justicia, porque un juez ya le había dado protección desde 2019, y que si el mismo Departamento de Justicia, el abogado del Departamento de Justicia y funcionarios para ese momento reconocen que no debió ser deportado, entonces después de que había documentos, de que había firmas, de que había declaraciones, ellos votan. Imagínense ustedes el accionar del gobierno, votan a ese abogado, lo ponen a licencia administrativa y después lo votan. Y tampoco borra lo que ha dicho Donald Trump públicamente, que lo pintó como un criminal peligroso sin prueba alguna. Es decir, aquí podríamos estar incluso hasta ante un caso de potencial o presunta, digo presunta porque no sabemos, difamación. Eso está en las redes, en comunicados, en declaraciones oficiales, bueno, por todos lados. Pero todo eso también está ahora siendo confrontado en los tribunales. Lo que sí cambia, al menos en los papeles, es que hay una mínima señal de movimiento. El tribunal dio 7 días, el reloj ya está corriendo, y lo que pase después de este plazo pues nos dirá si esto fue un paso hacia la solución y si pues o si solo fue un intento más de dilatar lo inevitable, y además nos va a dar muchas luces de lo que se puede crear en materia de jurisprudencia con decisiones que vayan estableciéndose sobre la base de, bueno, todo este caos que está causando Donald Trump con la invocación de la ley de enemigos extranjeros y todo lo que está haciendo con el tema de las deportaciones y lo que están dictaminando los jueces federales, y que incluso lo que llega a la Corte Suprema de Justicia para futuros casos. Pero Kilmer no es el único, señores, no es el único migrante. Hay otro migrante, esta es venezolano y mucho más joven. También fue enviado a la misma megacárcel de El Salvador. Se trata de Cristian, un joven de 20 años, identificado así en los documentos judiciales. Solo Cristian, que fue deportado por la administración de Trump el 15 de marzo. Usando esta ley, que tiene más de 2 siglos de antigüedad, ya se las nombraba, todos estamos familiarizados con la ley de enemigos extranjeros. Creo que en este canal todos ya han escuchado de mí hablar y dar contexto. Hemos hecho episodios en los que hemos explicado
todo de qué se trata esta ley de enemigos extranjeros, ¿no? Christian llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, entró como muchos sin acompañantes buscando refugio, lo que hizo, bueno, qué tal que pidiera asilo y que su caso terminó pues incluido en una demanda colectiva que bueno, finalizó en un acuerdo legal con el gobierno. Un acuerdo donde quedó por escrito que mientras su solicitud de asilo estuviera siendo procesada, no podría ser deportado. Eso estaba claro. Pero igual lo deportaron. Y no lo mandaron a cualquier parte. Lo enviaron al centro del confinamiento del terrorismo en El Salvador, la megacárcel de Bukele, que ha sido denunciada por múltiples organizaciones de derechos humanos por sus tratos inhumanos a los detenidos. Imagínense ustedes, denuncias como esas en el hemisferio solo ocurren en la dictadura de Venezuela y pues en otros regímenes, estamos hablando de Cuba y Nicaragua. Y en El Salvador, qué cosas, ¿no? El mismo lugar al que llevaron a Kilmer y al que, según afirma The Washington Post, han enviado a casi 300 migrantes bajo este nuevo esquema entre Estados Unidos y El Salvador. Ahora, ¿cómo justifica el gobierno esa deportación? Con la Alien Enemies Act, una ley aprobada en 1798 para permitir que el presidente detuviera o expulsara a ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra, pero que, como ya sabemos, Trump está usando para deportar a personas como Christian, a migrantes, alegando que forman parte de una invasión de bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, sin juicio, sin pruebas individuales, sin debido proceso, sin derecho a defenderse, nada. ¿Quién está defendiendo esto? El que defienda esto se está pasando por encima todos los principios fundamentales de este Estado de Derecho de Estados Unidos. Y bueno, no lo digo yo, lo ha dicho la misma justicia, quien le ha pedido, incluso le ha ordenado al gobierno que tienen que darle un lapso para defenderse. Y es lo lógico. Si tú estás haciendo una acusación, esa persona tiene que tener un derecho a defenderse, se le debe presumir la inocencia y si se demuestra que es culpable, debe ser sometido a justicia. Aquí siempre lo digo, por si acaso, que no se está defendiendo de ningún criminal. Todo lo contrario, quienes hayan cometido delitos deben ser sometidos a la justicia y deben pagar en suelo estadounidense, porque es muy fácil mandárselos a Maduro o para otro lado donde no vayan a pagar. Y si a El Salvador estuvieran mandando realmente gente que estuviera condenada y que se le hubiese demostrado eso, pues es otro cantar. Y aún así tercerizar el sistema penal, eso tendría que evaluarse desde el punto de vista legal. Simplemente con una declaración del presidente, pues diciendo que, bueno, representan un peligro, es la única forma, vamos a decir, la justificación. Y la identificación de los tatuajes, que ya lo hemos hablado reiteradamente aquí, lo he repetido yo reiteradamente aquí, no hay tal patrones en las bandas criminales venezolanas. No estamos hablando de la Mara Salvatrucha, no lo digo yo, lo dice Rona Rísquez, que es una periodista de renombre, con una alta reputación, es una periodista en la que uno sí puede confiar, en decir, por su trayectoria. No es que va a estarse inventando mañana teoría de la conspiración o estar trabajando para organizaciones políticas o asociadas a gobiernos, como yo sí conozco, y ahí se pierde toda independencia. Ahí se pierde toda independencia. Entonces, la jueza federal Stephanie Gallagher de Maryland no compró ese argumento y esta semana ordenó que el gobierno de Trump devuelva a Christian a Estados Unidos. Así lo dijo, su deportación violó un acuerdo judicial vigente y si el gobierno firmó ese acuerdo, tiene que cumplirlo. Y no el uso de la Alien Enemies Act, no lo exime de eso. En su decisión, Gallagher también dejó claro algo muy claro, y es que no basta con decir que están considerando traerlo, tienen que tomar acciones concretas para facilitar su regreso, y aquí cita directamente el caso de Kilmer, donde la Corte Suprema ya había exigido que el gobierno tomara medidas para revertir la deportación. Por eso es importante lo que les estoy diciendo, la jurisprudencia, las decisiones que se basan en torno a otras decisiones previas tomadas por cortes. Usa incluso una frase contundente, que cito: permanecer de brazos cruzados no es facilitar el retorno. Cierro la cita. Gallagher fue inicialmente nominada por Barack Obama, pero fue nombrada por Trump durante su primer mandato. O sea, no es una jueza militante,
ni nueva en el sistema. Conoce el proceso y conoce cómo la administración está intentando usar vacíos legales para evadir sus responsabilidades. Según la decisión, el acuerdo firmado por ICE en noviembre dice que no pueden ejecutar órdenes de deportación contra miembros de ese grupo hasta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que es conocido como el USCIS, ¿no?, haya tomado una decisión final sobre su solicitud de asilo. Y esto es importante. Eso no ha pasado con Christian, por lo tanto, su salida fue ilegal. Y lo que es más preocupante es que, bueno, no es el único Christian. Christian es uno de los 4 demandantes principales de este grupo, pero hay muchos más inmigrantes, menores o jóvenes, que estarían en la misma situación, protegidos por acuerdos judiciales que aún así el gobierno ha ignorado. El argumento del gobierno es que su estatus de enemigo extranjero anula cualquier protección de esta ley obsoleta de más de 200 años atrás, ahora aplicada a migrantes para justificar que se les viole el debido proceso, se les viole el derecho a la defensa y se les trate como enemigos en tiempos de guerra, cuando aquí no hay ninguna guerra con Venezuela. Lo que hay es negociaciones con Venezuela. Entonces, pero Gallagher respondió que ese lenguaje no aparece en ninguna parte del acuerdo firmado, que no se puede sacar una carta de hace más de 200 años para borrar un compromiso legal asumido hace pocos meses. Así de simple. Esto, palabras del juez o de la jueza. Y en este punto, el caso de Christian se vuelve simbólico de algo más amplio. Pues puede el presidente de Estados Unidos sacar a alguien del país a su discreción, incluso cuando un juez ha dicho lo contrario. Por ahora, la respuesta a esto de los radicales, de los anarquistas, de las personas que no apoyan el Estado de Derecho, un sistema democrático, dirán que los saque. No. Lo justo aquí es que si lo van a sacar, pues bueno, se dé una orden de deportación, y si los van a procesar bajo cualquier acusación, tiene que demostrársele. Demuéstrenlo. Es la forma como vamos a evitar que paguen justo por pecadores. Muchos se dan golpes de pecho defendiendo a nuestros presos políticos en Venezuela, pidiendo libertad, y aquí apoyan a Trump, apoyando estas barbaridades. ¿Está bien eso? Moralmente, ¿no? Desde el punto de vista de principios, ¿está bien eso? No. Ahí no hay coherencia. Por ahora la respuesta de la justicia ha sido que no, pues la orden de Gallagher es que el gobierno tiene que hacer una solicitud formal y de buena fe al gobierno salvadoreño para que libere a Christian. Nada de excusas, nada de promesas vacías. Esto ocurre mientras el caso de Kilmer sigue en desarrollo y bueno, la conexión no es menor. Las dos decisiones judiciales se refieren mutuamente pues unas a la otra. Las juezas están diciendo en esencia que el gobierno no puede decir una cosa en redes sociales y otra cosa en la corte, que si firmaron un acuerdo lo cumplen, que si una orden judicial dice que alguien no puede ser removido, no puede ser removido, punto. Es la justicia. Pero aquí está la intención de pasar por encima de la justicia, eso ha quedado claro. Con justificaciones políticas, politizando todo. Porque realmente entonces uno se pregunta, imagínense ustedes si la justicia fuera solo para favorecer al que está en el gobierno de turno. Bueno, sería una dictadura, eso es lo que ocurre en Venezuela. O una monarquía, no sé, en todo caso. Y esto, para Christian, puede ser la diferencia entre continuar su proceso legal en Estados Unidos o quedar abandonado en una cárcel extranjera, sin acceso a abogados, sin juicios, sin derechos. Hasta ahora, el Departamento de Justicia, ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Seguridad Nacional han dicho públicamente si van a acatar la orden de Gallagher. Tampoco han dicho si están haciendo gestiones con El Salvador, como es el caso de Kilmer. Lo único que sabemos es que Christian sigue detenido. Si el caso de Christian ya mostraba las irregularidades en el uso de la ley de enemigos extranjeros, lo que se acaba de conocer sobre el procedimiento que está aplicando ICE lo deja aún más claro. Esta semana, según documentos judiciales revelados como parte de una demanda del ACLU, supimos que bajo las nuevas reglas de Trump, los migrantes sujetos a esta ley están recibiendo apenas 12 horas para decir si quieren impugnar su deportación o no.
así como lo oyes, 12 horas. De acuerdo con la declaración de un alto funcionario de ICE presentada en el tribunal, el procedimiento funciona así. Cuando ICE decide aplicar la ley de enemigos extranjeros a un detenido, le entrega un aviso redactado en inglés, independientemente si habla inglés o español, el migrante, informándole de la intención de detenerlo o deportarlo bajo esa autoridad, la ley de enemigos extranjeros. El aviso es leído y explicado en su idioma si no entienden inglés, pero el documento no explica claramente que tienen derecho a impugnar ni a cómo hacerlo. Y les voy a decir, digo lo de en inglés originalmente porque hay denuncias de que en el caso de los que ya fueron enviados, incluso los pusieron a firmar documentos que no se los tradujeron. Y estos son denuncias que hacen organizaciones de derechos humanos. No estoy diciendo que con esta nueva fase que está aplicando el gobierno lo haga, porque aparentemente sí lo estarían leyéndoselo en su idioma, pero no le explican que pueden apelar o que pueden defenderse, ¿no? Entonces, a partir de recibir ese aviso, el migrante tiene 12 horas para expresar su intención de luchar contra su deportación. Si no lo hace dentro de ese plazo, ICE puede empezar a preparar su expulsión y aunque el detenido exprese su intención, debe presentar una petición de habeas corpus en un tribunal vamos a decir, en un máximo de 24 horas para ser removidos. El propio funcionario de ICE admitió que en algunos casos los migrantes permanecen detenidos durante horas o incluso días antes de ser físicamente deportados, pero advirtió que a menos que haya una orden judicial de emergencia que suspenda la deportación, ICE puede seguir adelante con la expulsión si considera que ya pasó un tiempo razonable, textualmente lo digo. Este procedimiento se está aplicando luego de que la Corte Suprema permitiera que la administración de Trump usara la ley de enemigos extranjeros, pero con una condición clara, que los migrantes recibieran un aviso en un tiempo razonable. Otra vez queda abierto eso de tiempo razonable y de tal manera que realmente pudieran buscar el alivio del habeas corpus en el tribunal correspondiente antes de ser deportado. Pareciera ser que esta administración lo razonable hay que ponérselo en números directamente porque siempre buscan la forma de evadir e interpretar a su manera la ley, más allá de lo que está diciendo la justicia. La ACLU sostiene que este margen de 12 horas no cumple con ese estándar y que prácticamente es imposible para los migrantes contactar a un abogado, entender su situación legal y actuar a tiempo. Lee Gellern, abogado de la ACLU, que representa a migrantes, dijo esta semana, cito, esto es un giro dramático en estos casos. No les dan información suficiente sobre cómo defenderse ni el tiempo necesario para hacerlo. 12 horas son claramente insuficientes para contactar a un abogado y decidir qué hacer. Cierro la cita. Y los tribunales ya empezaron a responder. En Colorado, un juez federal dictó esta semana que el gobierno debe dar al menos 21 días de aviso antes de intentar deportar a un migrante bajo esta ley para garantizar que tengan tiempo real de presentar en su defensa, ¿no? Y el gobierno apeló esa decisión, defendiendo que su procedimiento actual es 12 horas para expresar la intención y 24 horas para presentar la petición, ya cumple con el debido proceso constitucional. Entonces, según la argumentación en esa apelación, ese aviso permitiría un tiempo razonable para que el migrante presente una solicitud de habeas corpus, acceda a una llamada telefónica y actúe dentro de los límites que establece la Corte Suprema. Además, se supo que antes de que interviniera la Corte Suprema, el formulario que ICE usaba explícitamente que, no había oportunidad de pedir intervención judicial allí, en ese formulario. Ese lenguaje fue retirado, pero el formulario actual sigue sin explicar de forma clara cómo ejercer el derecho a impugnar la deportación. En otras palabras, aunque formalmente el migrante puede pedir una llamada o presentar un habeas corpus, en la práctica el margen que tienen para defenderse bajo la ley de enemigos extranjeros sigue siendo mínimo. Todo depende de moverse en tiempo récord, muchas veces sin abogados disponibles, desde centros de detención aislados, bajo un esquema que, según varias organizaciones de derechos humanos y tribunales federales, sigue sin cumplir plenamente con los estándares mínimos del debido proceso que exige la Constitución.
Hay que aclarar que por ahora la orden judicial que exige un aviso de 21 días sigue en pie, pero su futuro está en revisión. La jueza Charlotte Sweeney fijó una audiencia para el 6 de mayo, donde se va a evaluar si convierte esa medida en una orden permanente, mientras que el gobierno de Trump mantiene activa su apelación buscando restablecer el plazo de 24 horas. Y mientras los migrantes enfrentan plazos imposibles de defender sus derechos como tal, los ciudadanos, o las ciudades mejor dicho, que están tratando de protegerlos, también se enfrentan a retos que están siendo afectadas. Esta semana un juez federal tuvo que intervenir otra vez para frenar uno de los intentos más agresivos de la administración de Trump contra las ciudades santuarios. La medida venía desde la Casa Blanca y buscaba suspender o condicionar fondos federales a aquellas ciudades y condados que se nieguen a cooperar con ICE, que es lo que hacen las ciudades santuarios en esencia, que tienen décadas siendo ciudades santuarios. No es que ICE no puede entrar, sino que a diferencia de otros en lugares o ciudades, como por decir en Doral, que hay donde llaman Doralzuela, que hay muchos venezolanos, pues ahí se comprometieron, por ponerles un ejemplo, a colaborar con las autoridades. Y esto hay que decirlo porque esta colaboración no se permite en ciudades santuarios. El plan, impulsado directamente por el presidente y detallado por un memorándum firmado por la fiscal general Pam Bondi, establecía que cualquier gobierno local que no facilitara las deportaciones o no compartiera información con las autoridades migratorias podía perder el apoyo económico del gobierno federal. Es decir, sigue la amenaza de quitar los fondos. Este es el chantaje que está usando Donald Trump. Pero el juez William H. Ulrich dijo: un momento. Este jueves, desde la Corte Federal del Distrito Norte de California, Ulrich frenó esa política, emitió una orden al gobierno de tomar cualquier acción para retener, congelar o condicionar fondos federales bajo esta directiva presidencial. Es decir, lo interesante es que este no es un terreno, vamos a decir, nuevo para este juez. En 2017, durante el primer mandato de Trump, Ulrich ya había tenido que intervenir para frenar un intento similar. De hecho, él mismo lo recuerda en su escrito. 8 años después, Ulrich se encuentra dictando exactamente la misma clase de medida en Trump 2.0. Proteger a las jurisdicciones locales del uso político de los fondos federales. Es decir, si tú no me colaboras para hacer lo que estoy haciendo, deportaciones sin debido proceso, todas estas violaciones al Estado de Derecho y al debido proceso, entonces yo te quito los fondos federales. ¿Cómo se llama eso? Porque como yo lo conozco, se llama chantaje. Y lo dice claro, las razones para detener esta nueva ofensiva no solo se mantienen, sino que se han agravado, lo dice el juez. La demanda fue presentada por 16 ciudades y condados, la mayoría en California, pero también en estados como Minnesota, Nuevo México y Connecticut, que argumentaron que la medida violaba la cláusula de gasto de la Constitución. Esta cláusula establece que solo el Congreso puede asignar y condicionar fondos federales, no el presidente por decreto. En su fallo, Ulrich dice que permitir que el Ejecutivo castigue financieramente a ciudades por no alinearse con sus políticas migratorias no solo viola la separación de poderes, con la que, ha estado bien en tela de juicio este gobierno de Trump, sino que genera un daño inmediato y concreto: incertidumbre presupuestaria, violación a derechos constitucionales y ruptura de la confianza entre comunidades migrantes y sus gobiernos locales. Esa última parte es clave porque muchas de estas ciudades han establecido políticas de protección precisamente para que los migrantes no tengan miedo de reportar delitos, de ir al médico o de mandar a sus hijos a la escuela. Al cortar fondos, lo que Trump está haciendo es obligarlas a elegir entre proteger a su comunidad o tener dinero para servicios básicos. Así de simple. En la práctica, esto significa que mientras dura el proceso judicial, el gobierno federal no puede quitarles ni $1 a estas jurisdicciones por el simple hecho de ser ciudades santuario. Y esto frena, al menos por ahora, uno de los mecanismos de presión más fuertes que ha usado Trump para forzar a la obediencia a nivel local. También refleja un patrón, que es el presidente da la orden,
la ejecuta con rapidez y después los tribunales lo frenan. Ya pasó con DACA, con el TPS, con el parol humanitario y ahora con los fondos federales. Solo que esta vez, como el propio juez lo dice, ya hay un precedente. En 2017, el noveno circuito ya había confirmado que esta estrategia era ilegal. Pero el gobierno volvió a intentarlo. Y por eso, la frase del juez al inicio del fallo no es una casualidad. Here we are again. Aquí estamos de nuevo. Es decir, aquí vamos otra vez, vamos de nuevo, porque no aprendieron la lección o simplemente no quieren aprenderla. Quieren seguir yendo adelante con decisiones que han sido declaradas ilegales. Hay una diferencia, sin embargo, con el intento anterior. Esta vez la orden vino con más detalles. En el memorando del 5 de febrero, firmado por la fiscal general Bondi, se explicaban exactamente los pasos para congelar los fondos. Primero, identificar qué agencias locales eran consideradas no cooperativas. Segundo, emitir advertencias y luego suspender pagos. Y aunque el gobierno argumentó que solo estaban evaluando la posibilidad, el juez fue claro. El solo hecho de anunciarlo ya causa daño. Porque un condado que depende de esos recursos no puede esperar a que le llegue la carta oficial. Ya tiene que empezar a hacer ajustes, por si acaso. Y no se trata de poco dinero. Estamos hablando de, millones en fondos para salud pública, educación, transporte, programas sociales. ¿Y quién termina afectándose? Los ciudadanos, las poblaciones. Y eso lo está pensando Trump. No, aparentemente no. Cortar eso por razones políticas no solo afecta a gobiernos locales. Entonces, todos los residentes, sin importar su estatus migratorio, sin importar si eres demócrata o republicano. No, para nada. Pero eso no lo piensan. Por eso, el fallo de Ulrich no solo protege a las ciudades demandantes, también manda un mensaje a otras jurisdicciones que podrían estar en la mira. Y es pues que el presidente no puede usar los fondos del gobierno como castigo político, al menos no sin pasar por el Congreso. Este tipo de decisiones judiciales no cierran el tema, pero sí marcan límites y obligan a que las políticas migratorias, por agresivas que sean, pasen por lo mínimo por un control legal. Y con estas informaciones cerramos este episodio de Ricardo lo dice migrando. Antes de despedirme, quiero recordarles que a partir de ahora este podcast ya no está saliendo de lunes a jueves rígidamente, como lo veníamos haciendo. Junto al equipo de producción estamos trabajando para reestructurar el contenido de Ricardo lo dice migrando, buscando nuevas formas de contar lo que está pasando en materia migratoria con la misma veracidad de siempre, pero de una manera más ligera, más conectada con ustedes y sobre todo más atractiva para el público que nos acompaña desde tantos lugares. Por eso vamos a estar publicando episodios en distintos días y horarios en virtud de esta prueba de contenido. Les pido paciencia, por favor, apóyenme, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse. Es la forma como me siguen apoyando y también nosotros podemos ver qué funciona, que no funciona de estos contenidos para poder llegar a más personas. Eso incluye probar nuevos formatos como este del día de hoy, más de noticias. Estamos estrenando set de estudio también, estamos variando algunos sets también, así que si ven diferencias, pues ya saben. Si hay alguna noticia de última hora, también quizás tengamos episodios algunos fines de semana o trabajo más de investigación también, así que les quiero agradecer enormemente por el apoyo. Y hablando del apoyo, ustedes también les quiero dar gracias a las personas que ya se han suscrito a mi blog y boletín de Substack, que a través de ricardolodice.com. Ahí estamos compartiendo información inmediata y por supuesto Instagram, Ricardo lo dice, TikTok y todas las redes, Ricardo lo dice, porque estamos creciendo. Pero en el caso de Substack, es una herramienta maravillosa porque ahí compartimos datos, análisis, noticias de última hora, resúmenes de los episodios. Así que yo les pido que me sigan allí, que se suscriban, porque ese es uno de los canales más directos que estamos teniendo para comunicarnos ahora con ustedes de forma eficiente, directa, sin algoritmos, sin intereses del gobierno, sin censuras de ningún lado, ni de ningún gobierno, ni el de aquí, ni el régimen de Venezuela, de ningún lado, ni tampoco de las corporaciones, nada, porque eso le llega a su bandeja de entrada. Substack es como un blog y un boletín, les llega la información al correo sin algoritmos ni intermediarios. ¿Cómo se suscriben? Bueno, ya se los dije, ricardolodice.com, o entren al link que se los estoy dejando aquí en los comentarios y aquí fijado arriba. Vamos a crecer la comunidad y apoyar la nueva forma de hacer periodismo. No olvides darle me gusta a este episodio, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Si estás fuera de Venezuela también puedes mandar superchats y super gracias, y pues apoyas este trabajo periodístico. Si mandas superchats te leo con prioridad en los próximos episodios, leo tu superchat, ¿no?
Y en la descripción también les dejo una lista de recursos para migrantes. Por ejemplo, hay una tarjetica que si tú imprimes y la plastifica, la tienes en tu cartera, a la hora de una redada de inmigración o que te tengáis, tú la muestras y te callas, ahí están tus derechos constitucionales. Bien amigos, gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Ricardo lo dice en las redes sociales. Y si tienes algún tema que te interesaría aportar para que lo toquemos en este espacio, déjalo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.